gracias. Ahí silenciamos a Perfecto. todos. Adelante, Bueno, profesor. gracias Matías, gracias Consuelo. Eh, en primer lugar yo quiero agradecer la cariñosa presentación que ha hecho el CAPSI y también agradecer la invitación que me hacen para poder compartir con ustedes algo de lo que yo he trabajado y lo que me parece que es más relevante de todo eh, es que hay muchas personas aquí que están un día que podrían dedicar a otras actividades, reflexionando y trabajando en un tema por el gusto de aprender. Y creo que eso es notable. También agradecer a la Escuela de Psicología que nos da esta instancia de poder autoaprender, ¿m? Y que nos da las facilidades para poder estar aquí compartiendo. El tema de hoy está referido a las situaciones de crisis, a lo que es la crisis y cómo se pudiera intervenir, particularmente una crisis psicológica. Cuando las personas buscan ayuda psicológica, lo hacen principalmente por dos razones. O podríamos ordenar las razones que los llevan a consultar en dos tipos de razones. La primera, porque la persona presenta un problema psicológico. Y la otra, porque tiene una crisis psicológica. Profesor, Eso, ¿sí? disculpe, Diga. vamos a proyectar el PowerPoint. Sí, yo lo estaba proyectando, ¿no estaba proyectado? No, se Pues, Se salió. desconectó en un momento. ¿puede Se desconectó. proyectarlo usted? ¿Puede proyectarlo usted? Yo pensé que lo estábamos No, proyectando. tiene que conectarlo usted igual como lo hicimos Ya, antes. Apretar Share Screen y ahí se va a empezar share a proyectar. screen. Está hablando con alguien que no es de los más expertos. Ver. Oh. Aprieto mi pantalla. La pantalla, Ahora, claro. share screen. Ahora, share. Ahí está. ¿Sí? Apareció, ¿no? Ahí, Sí, sí. ahí estamos. Perfecto. De ahí, de nuevo, hay que apretar ver, como lo vimos al principio. Súper, Pantalla completa. Y Listo. súper, perfecta. gracias. Ya, Disculpe, continúa. profe. Súper, no, tranquilo. Mire, les decía yo que una persona puede consultar porque tiene un problema psicológico o porque tiene una crisis psicológica, manifestado en la forma de un motivo de consulta. El sufrimiento se manifiesta en la forma de un motivo de consulta. Pero podríamos agrupar las razones en esas dos, un problema o una crisis. El problema es una discrepancia que una persona tiene, una discrepancia en la capacidad de respuesta frente a algo que el ambiente le presenta. Por ejemplo, usted puede tener un problema de expectativas. Usted espera algo y en el ambiente se le presenta otra cosa. Usted puede tener un problema financiero. Usted quiere adquirir algo y en el ambiente se le presenta algo que tiene un costo mayor. Usted puede tener un problema social. Usted tiene el deseo de generar una relación de amistad y la otra persona no quiere. Hay una discrepancia. Eso es un problema. Habitualmente las personas resolvemos los problemas. Tenemos recursos psicológicos para resolver los problemas. La crisis psicológica, en cambio, es cuando el problema es demasiado intenso o el problema inunda muchas áreas de funcionamiento de la persona.
Y aquí tenemos una propuesta de lo que podríamos entender por crisis psicológica. Un estado transitorio de intenso sufrimiento, caracterizado por altos niveles de ansiedad, de confusión y de desorganización, causado por un evento perfectamente identificable, habitualmente inesperado, que se vivencia como una amenaza, como una pérdida y que resulta insuperable para las estrategias habituales que la persona tiene. Esto es una crisis. Por ejemplo, en una relación afectiva se produce una ruptura inesperada. Y entonces una de las dos personas vive la situación como una crisis y un sufrimiento profundo que lo supera, que lo inunda. La pérdida de un ser querido puede ser vivido como una crisis psicológica, sobre todo si la pérdida del ser querido es de manera inesperada, por ejemplo, por un accidente automovilístico. Una situación que le haga pensar a usted que su integridad está en riesgo, por ejemplo, un asalto. Entonces usted no sabe cómo resolver eso, no sabe cómo manejar eso, se desorganiza, se sobrepasa con esta situación y entonces vive una crisis psicológica. ¿Ya? En general, cuando alguien está en una situación de crisis psicológica, uno puede distinguir algunos componentes centrales o nucleares para poder entender lo que es una crisis. Y este es el primer evento. Hay un estímulo que desencadena, un hecho objetivo que desencadena la crisis. Y la persona entonces se siente absolutamente agobiada por algo que no esperaba. ¿Mm? Que puede ser la mayoría de las veces de naturaleza emocional, de naturaleza afectiva, o que tiene impacto en el campo afectivo de la persona. Un segundo elemento es que hay una valoración cognitiva del evento. La persona evalúa la situación como algo que, que no esperaba, que lo supera, y en algunas oportunidades como algo que sobrepasa el límite, que no es tan grave, pero ha sido reiterado. Y entonces la persona dice, este es el colmo, esto es ya lo último. Y a veces el evento no es tan grave, pero como ha sido reiterado, como ha sido insistente, persistente, desencadena la crisis. Un tercer elemento para entender la crisis es que haya estrategias que la persona usaba habitualmente que ahora no le sirven. Que ahora no le sirven. Algo le pasa que ya no le sirven. Cuando usted tiene un primer acercamiento clínico, un primer acercamiento profesional a alguien que está en crisis, el conocer estos tres eventos, estos tres niveles de análisis es fundamental para poder comprender de dónde viene, cómo se genera la crisis, qué es lo que pasa. Un estudiante universitario, por ejemplo, puede hacer una crisis frente a una mala calificación, porque no se la esperaba, había estudiado, se había preparado, consideraba que estaba bien preparado, y el día de la evaluación valora, considera que las preguntas que le hicieron fueron preguntas injustas, preguntas inesperadas, inusuales, arbitrarias, y entonces no sabe qué hacer, se queda en blanco y hace una crisis. Un sufrimiento intenso, una sensación de que no sabe qué hacer, de querer dejar la carrera, de abandonar el campo de especialidad que estaba formándose. Esa situación puede durar un par de semanas, esa sensación de derrota profunda. ¿Mm? Ahora, si pensamos en la situación de la pandemia que tenemos, del coronavirus, es una situación que puede tener perfectamente las mismas condiciones. Por ejemplo, en una familia que de manera sorpresiva uno de los integrantes contrae esta enfermedad y en muy pocos días tiene una situación de salud muy frágil, con riesgo vital, y
y esa situación desencadena una serie de respuestas que la persona habitualmente tiene, pero no sabe muy bien cómo hacerlo ahora. Es una situación desconocida, no se puede salir, no se puede acompañar a la persona. Entonces hay una valoración cognitiva de sentir que la amenaza es mayor y que no sé qué hacer muy bien. Y entonces hago una crisis, porque me supera. La idea de esto es que el sujeto se siente inundado. Inundado. ¿Mm? Tal cual, con la misma imagen de la inundación, que entra agua por todas partes y usted no sabe cómo detener el agua. Tal cual, igual. Eh, Toda crisis genera ansiedad. Toda situación de crisis genera ansiedad. Toda situación inesperada genera ansiedad. El duelo, una ruptura, el quiebre, una situación inesperada siempre genera ansiedad. Pero además es posible ver algunas respuestas que uno puede considerar funcionales y otras disfuncionales. ¿Ya? Por ejemplo, frente a una situación de crisis, una persona pudiera querer reflexionar, pensar, hablar de lo que le pasó, buscar ayuda. Y eso podríamos pensar que frente a la crisis son respuestas muy funcionales. ¿Mm? Tratar de buscar una explicación. Hoy día es menos probable porque la tecnología nos ha permitido anticipar un montón de eventos, pero, por ejemplo, en el nacimiento de un hijo, que viene un bebé con problemas, puede ser vivido como una situación de crisis inesperada. Hoy día, como les digo yo, es menos porque la tecnología le permite a uno anticipar la situación. Pero incluso anticipando la situación, para usted es una sorpresa. No se esperaba que un hijo tenga problemas al nacer. Y eso puede generar una profunda reflexión en su rol de mamá, de papá, de pedir ayuda, de buscar asesoría profesional. Y frente a la situación de sufrimiento, es una buena respuesta. Es una buena respuesta, es la mejor respuesta. Volviendo a la situación del coronavirus, el pedir ayuda profesional, el consultar, el buscar la mejor atención de salud, el tomar todas las precauciones para que nadie más de la familia se contagie, es una buena respuesta. Las respuestas de cooperación, de colaboración, de buscar ayuda dentro de la situación de crisis son buenas respuestas y esas deberíamos promoverlas. Las que no deberíamos promover y que deberíamos tratar de corregir rápidamente es que la persona niegue la situación, rechace la situación, se rebele, tenga conductas de pasividad, de aislamiento, de ensimismamiento, por ejemplo, que se encierre en la habitación a llorar, a puerta cerrada, que se olvide del resto, que grite, que patee la puerta, que rompa los muebles. La televisión chilena no es de la mejor calidad, y hay una serie de programas que, que se venden para la población y muchas veces, frente a situaciones de crisis, los artistas, los actores representan esa conducta. ¿Mm? Y las personas creen que es la respuesta esperada. La verdad que no. La verdad que la descarga psicomotora descontrolada no es la mejor respuesta. ¿Mm? La crisis de llanto no es la mejor respuesta. El problema es que los modelos de televisión promueven eso. Si una persona de manera natural lo presenta, bueno, habrá que acogerle, calmarle, pero no es lo que uno esperaría. ¿Ya? Hay un montón de síntomas de vivencia psicológica en una situación de crisis. Ansiedad, incertidumbre, miedo, desesperanza, frustración, tristeza, irritabilidad, impotencia, sensación de agotamiento, de cansancio, de negación, de evitación. Se dan todas. La persona oscila de manera ambivalente entre una y otra. Todas. De manera intensa, de manera reiterada. ¿Mm? Un par de semanas en la crisis. Y luego existe la posibilidad de empezar a organizarse. En ese proceso de intentar organizarse, el profesional psicólogo clínico debería tratar
de promover la mejor resolución de la situación de crisis. Si la crisis se resuelve adecuadamente, la persona va a lograr comprender, entender y reformular lo que pasó. Lo va a poder integrar a la vivencia. Esto es parte de mi experiencia, lo quiera o no, pero esta es parte de mi experiencia. Fue lo suficientemente fuerte, me ha hecho sufrir, lo he pasado pésimo, pero esto es parte de mi experiencia. Nosotros, en nuestro país, somos una población que estamos muy expuestos a situaciones ambientales de crisis y que tienen un costo y un impacto en la población. Por ejemplo, terremotos, tsunamis, por ejemplo, incendios masivos como el de Valparaíso, aluviones, por nombrar algunos, y ahora una pandemia. Entonces hay un contexto ambiental que puede generar que las personas sientan en algún minuto que esto es el colmo, que me supera. Por ejemplo, hay muchas personas hoy día que han vivido situaciones de crisis producto de la incertidumbre laboral o francamente del quiebre de su fuentes de trabajo por despido, por problemas de financiamiento severo. Somos una sociedad que está expuesta a situaciones difíciles. Lo que nosotros deberíamos promover como psicólogos no es que la población no tenga la crisis, si la crisis se tiene que asumir. El tema es que se resuelva de una buena forma. Entonces, comprender lo que pasó, reformular la situación que pasó. En un segundo nivel, aprender de la situación que pasó. ¿Qué precauciones pudiera tomar para el futuro? ¿Qué precauciones pudiera tomar para que esto no me vuelva a pasar? ¿Qué aprendo de esto? Hay una frase que yo le digo a las personas cuando enfrentamos una condición de esta, de crisis. Las personas que sufren tienen la sensación de que perdieron algo importante. Por ejemplo, en un duelo, el fallecimiento de un hijo, por ejemplo, de la pareja, la pérdida del estatus, por ejemplo, por una cesantía inesperada, sienten que perdieron. Y frente a eso, yo les digo, bueno, ahora que tenemos la sensación de que ha perdido en la vida, podríamos aprovechar esto y no perder la oportunidad de aprender. No pierda la oportunidad de aprender frente a esta dificultad. Y a eso se refiere el punto 2, el desarrollo de habilidades y nuevas estrategias de afrontamiento. Aprenda de esto, porque lo probable es que le vuelva a pasar. Un estudiante que reprueba un examen de grado va a tener la posibilidad de rendirlo de nuevo. Y entonces, ¿qué va a aprender de esa primera instancia? Un tercer nivel para resolver bien una crisis es incorporar experiencia de vida. Incorporar experiencia de vida. Avanzar como persona. Tener una perspectiva de la propia experiencia más amplia, más plena, más completa, más equilibrada. Mirar que la vida también tiene situaciones de frustración. Y eso es ganar experiencia de vida. En el diplomado que nosotros dirigimos en la escuela, el diplomado en terapias de tercera generación, trabajamos un modelo de terapia que se llama la terapia de aceptación y compromiso. Y la terapia de aceptación y compromiso es una propuesta de intervención psicológica que señala que la propia experiencia tiene sufrimiento.
la experiencia humana implica sufrimiento. Ahora, el desafío es que las personas puedan lograr una integración, un equilibrio de esa propia vivencia, de ese propio sufrimiento. Eso tiene que ver con una valoración terciaria de la crisis, o sea, aprender, corregir. La valoración terciaria en algunos libros aparece como que los años de vida le dan experiencia a los sujetos. Nosotros podríamos traducirlo al lenguaje chileno y la valoración terciaria sería como más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿ya? Eso sería como la valoración terciaria, como le han pasado tantas cosas, ¿cómo no va a haber aprendido algo en la vida? Y un cuarto nivel para que se resuelva bien la crisis es trabajar las redes de apoyo afectiva, familiar, social. Si usted tiene una buena red familiar, una buena red afectiva, una buena red de cariño, las posibilidades que tenga una crisis disminuyen. Y si tiene crisis, las posibilidades que tiene de resolverlo bien aumentan. Por ejemplo, voy a poner nuevamente el caso de un alumno que reprueba un examen de grado porque me imagino que ese ejemplo le resulta más cercano, no porque yo espere que alguno de ustedes repruebe. Pero usted le va mal en un examen y entonces hay alguien de su familia que lo va a escuchar y que le va a decir qué te pasó y anímate y veamos cómo te podemos ayudar. Ese proceso ayuda a la resolución adecuada. Bueno, mirando este nivel de análisis, las personas que son migrantes en un país tienen más riesgo de crisis. Las personas que se cambian de sociedad, de cultura, los que viajan de un continente a otro, tienen mucho más riesgo de crisis. Porque no hay a quien pedirle que lo apoye, que le escuche. Vivir en comunidad es un factor protector. Así que la resolución adecuada de una crisis, la resolución positiva de una crisis, implica varios factores. Ahora, cuando se produce una situación inesperada, y aquí nos cambiamos un poco de nivel, y hay que entregar una mala noticia que va a generar posible crisis. Los psicólogos clínicos que trabajan en los servicios de salud se pertenecen a un área que se llama psicología de la salud. Los psicólogos de la salud trabajan, por ejemplo, con oncólogos. ¿Cómo se le da la noticia a una persona que tiene un diagnóstico de cáncer o un cáncer con mal pronóstico? Para que la crisis que se va a producir probablemente tenga el menor impacto. En los servicios de salud se le pide a los psicólogos que hagan capacitación sobre esto, para que le enseñen a las enfermeras, a los médicos, a los especialistas y al personal en general, qué se hace. Y eso también es fundamental a la hora de proteger a alguien para que el impacto de la crisis sea menor. Mire, si usted tiene que dar malas noticias, por ejemplo, la mamá que tiene 90 años, se sentía mal, la llevamos a la clínica y entonces le diagnosticaron COVID-19. ¿Cómo se entrega esa noticia? ¿Quién la entrega? Hoy día una noticia tremenda, de riesgo vital. Aquí hay algunas sugerencias para reducir el impacto de una crisis. Primero, las malas noticias se dan en espacios íntimos, protegidos, en espacios físicos confidenciales, en una sala, en un lugar cómodo. Ustedes habrán escuchado que la gente dice, ¿estás sentado? Te voy a decir algo malo, ¿estás sentado? Y en el sujeto que está en una situación de protección, de intimidad. Y los psicólogos tenemos la obligación de enseñarle a otros profesionales a decir estas malas noticias. Hay que ser muy claro de quién entrega la información, cómo se entrega la información y cuándo se comunica la información.
¿Cómo le dice usted a unos papás que un hijo está gravemente enfermo, por ejemplo? ¿Quién entrega esa información? ¿Cómo se dice? Porque a veces la crisis psicológica puede tener un impacto en la adherencia que va a tener el paciente al tratamiento. ¿Cómo se hace? Hay que tener a alguien a cargo de entregar las malas noticias. Hay que tener a alguien entrenado. ¿Cómo se le dice a una persona que su familiar tan querido ha fallecido ahora? Tenemos una cantidad de fallecimientos importantes de coronavirus. Alguien tiene que estar a cargo de entregar esa información y de tener el conocimiento de cómo hacerlo. ¿Mm? La información tiene que ser una información que la persona pueda procesar, que pueda entender qué es lo que está pasando. Por eso dice que hay una temporalidad y una progresión. Y hay que tratar de entregar una valoración positiva a pesar de que la situación sea muy adversa. A pesar de que sea muy adversa. Por ejemplo, plantear que se hicieron todas las acciones médicas posibles. Plantear, por ejemplo, que el personal hizo todo lo que estaba a su alcance. Eso alivia a las personas. ¿Mm? Durante la semana me tocó ver a una señora que había presenciado un accidente tremendo en la avenida Kennedy. Y ella detuvo el vehículo a ayudar a la persona que iba en moto y que quedó seriamente lesionada. Desafortunadamente con consecuencias fatales. Falleció la persona. ¿Cómo se entrega esa información? Esta señora, esta paciente, estaba ahí. En ese minuto no era paciente, iba pasando por ahí. Se detuvo a ayudar y se enfrentó a todo esto. Y llegaron familiares de la persona que estaba ahí en malas condiciones y ella se vio sumamente afectada porque tuvo que, bueno, usted fue la primera que llegó y le preguntaban cosas. ¿Cómo se hace eso? Tratar de dar una valoración positiva. A veces las personas necesitan saber en qué condiciones se produjo la situación. La intervención en crisis es una intervención psicológica que implica comprometerse con la situación vital y ayudar a una persona que tiene un sufrimiento muy profundo y ayudarle a que despliegue sus propios recursos para superar el problema. El costo emocional que tiene para un psicólogo trabajar en intervención en crisis no es menor. No es menor, porque usted tiene que poner toda su humanidad al servicio de alguien que está sufriendo profundamente. No obstante, la intervención en crisis en los equipos de salud, por ejemplo, no es de exclusividad de los psicólogos clínicos. Deberían estar preparados todos los profesionales de salud para ayudar en el proceso de intervención en crisis. Todos los integrantes del equipo, todos. Ahora, ¿en quién recae la responsabilidad de dirigir este proceso? En el psicólogo. Los psicólogos, como les digo yo, de la salud trabajan mucho en esto. Hay dos tipos de niveles, hay dos niveles o hay dos tipos de intervención en crisis. La intervención primaria y la intervención secundaria, o de primera instancia o de segunda instancia. La de primera instancia se llama también primeros auxilios psicológicos. Seguro que esto lo han escuchado. Entonces aquí tiene la respuesta. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Es la primera atención de crisis. Pueden durar algunos minutos, algunas horas. Hace unos años atrás hubo un atentado en una estación del metro en España, en la estación de Atocha, que queda en Madrid, ¿cierto? En el metro de Madrid. Y los primeros que llegaron fueron psicólogos a atender a las personas. Pero uno dice, pero bueno, ¿qué hicieron las personas? ¿Y qué hicieron los psicólogos con esas personas? Bueno, hicieron primeros auxilios psicológicos. ¿Saben qué consiste los primeros auxilios psicológicos? Si la persona puede hablar, ¿cómo se llama? Pedir la cartera, pedir los documentos, pedir la mochila, pedir el teléfono celular, a quién llamo, a quién le aviso. Decirle, mire, no sabemos muy bien qué ha pasado, pero va a llegar la ambulancia, quédese tranquilo, yo lo voy a acompañar.
Esos son los primeros auxilios psicológicos. Implica favorecer un enfrentamiento positivo e inmediato del evento. ¿Mm? Otorgar contención, apoyo emocional y hacer de enlace con los recursos especializados, que puede ser un médico y que posteriormente puede ser un psicólogo para una intervención en crisis propiamente tal, para una psicoterapia propiamente tal. Pero estos son los primeros auxilios psicológicos, los primeros minutos, las primeras horas. ¿Qué se hace con una persona que hace un intento de suicidio, por ejemplo? Esto se hace. Primero auxilio psicológico. Inmediatamente cuando ha vivido la situación del intento de suicidio. Estar ahí. Compartir la humanidad. La intervención secundaria o de segunda instancia es la intervención propiamente tal en crisis, es la psicoterapia de la crisis. Y busca lograr la mejor resolución de la situación. Y tiene que ver con los objetivos que yo les dije antes. Elaborar una narrativa del evento. Entender lo que pasó, porque fue tan rápido. Integrar el incidente de manera equilibrada a la propia vida. Y establecer una buena disposición, una apertura para encarar el futuro. La intervención en crisis ha tenido distintos nombres, se le ha llamado terapia de crisis, terapia breve de urgencia, por ejemplo, pero se refiere a esto que dice aquí. Un conjunto de acciones inmediatas, encaminadas a atenuar, a disminuir el sufrimiento psicológico de los afectados, por una situación que vive como una situación crítica, a través de la potenciación y el empleo de sus propios recursos. Usted lo que hace es que le favorece las condiciones a la persona para que utilice sus propios recursos, donde está sin duda que los recursos familiares, los recursos sociales, las personas que le quieren, eso también son recursos. Lo que hace usted es coordinar ese proceso, apoyar a la persona en la recuperación de un funcionamiento equilibrado. Este, en mi opinión, es uno de los muy buenos modelos para trabajar una crisis. Tiene 7 pasos. 1. Usted, cuando trabaja en intervención en crisis, tiene que tener previamente preparado algún tipo de entrevista semiestructurada para saber cómo va a hacer, cómo va a planificar usted la entrevista. ¿Qué va a preguntar? ¿Qué va a preguntar? ¿Qué le va a decir cuando la persona viene? Si usted trabaja en un servicio de urgencias, si usted trabaja en un servicio de víctimas de abuso sexual, si usted trabaja en un servicio policial y va a recibir entonces víctimas de asalto, hay ciertos tipos de situaciones que van a generar crisis. Tiene que tener alguna idea de lo que va a preguntar, porque las preguntas tienen que resultar atingentes, respetuosas, cuidadosas y de acuerdo a lo que uno más o menos imagina que le pasó. Cuando una persona tiene, por ejemplo, un accidente automovilístico, se produce una situación muy, muy insólita. Empiezan a llegar transeúntes, gente que va pasando. Y cada persona que va pasando se acerca al afectado, que puede estar tirado ahí en el piso con una fractura. ¿Y qué pregunta? ¿Qué le pasó? Y llega el siguiente. ¿Qué le pasó? Y llega el siguiente. ¿Qué le pasó? Bueno, nosotros no deberíamos hacer eso. Alguien tiene que organizar los primeros auxilios psicológicos, si fuera una situación como esa. Si fuera una situación en consulta privada, el psicólogo no debería quedarse en las preguntas obvias, sino que tratar de planificar una propuesta que diera profundidad a la entrevista, con los 4 puntos que yo mostré al comienzo. Un segundo aspecto de este modelo de Roberts es construir un vínculo, establecer rápidamente una relación afectivamente significativa. Tratar de examinar las dimensiones del problema. ¿De qué naturaleza el problema? Afectivo, por ejemplo,
de expectativas, por ejemplo, y qué naturaleza tiene. Esto fue un asalto, una violación, una muerte inesperada, un duelo no aceptado. ¿Qué es lo que pasó? Examinar las dimensiones del problema, tratar de darnos cuenta cuál fue el evento que valora el sujeto. Esto es muy interesante. Cuarto punto, fomentar la expresión verbal. Como la persona ha vivido una situación de trauma, hay que permitirle que hable de lo que le pasa. Aunque no tenga las palabras, que diga lo que le pasa. La intervención en crisis se extiende más o menos por unas 6 a 8 sesiones. En razón de 2 a 3 sesiones por semana. O sea, en una intervención en crisis usted invierte 15 días intensamente, después pasa a hacer una psicoterapia breve o una psicoterapia de tiempo medio, por ejemplo. Pero la intervención en crisis, donde usted hace estos 7 pasos, consiste en este proceso, en ayudarle a la persona que hable lo que le pasó. A veces las personas, como les digo yo, no saben qué decir, se quedan en blanco, hay que construir con ellos un relato. Explorar las estrategias que la persona ha utilizado en otras oportunidades, si es que hay, porque a veces el evento es tan único que no hay. Y después ayudar a que se restablezca el funcionamiento cognitivo y a partir de allí vamos a construir un proceso de terapia de largo aliento. La mayoría de las veces la intervención en crisis da paso a un tratamiento más extenso. A veces la intervención en crisis psicológica es complementaria y se apoya en un tratamiento farmacológico. Y luego se transforma eso en un tratamiento con un esquema farmacológico de largo aliento y en una psicoterapia de largo aliento, con un seguimiento bastante extenso. Pero ya eso obedece a la estructura de una psicoterapia, no obedece a la estructura de una intervención en crisis. Es importante hacer la intervención en crisis porque si no se hace, un duelo puede transformarse en duelo patológico. Un evento de crisis puede transformarse en un estrés postraumático o en una crisis de angustia. O un síndrome que también se da como un síndrome amotivacional de fatiga crónica en las personas que han vivido situaciones límite. Así como que no tener ganas de hacer nada más con la vida, porque me cambió la perspectiva, lo que me tocó. Y también está descrita el síndrome de culpa del sobreviviente. Esto se ha descrito mucho en la literatura argentina, luego de la Guerra de las Malvinas. Ustedes saben que Argentina estuvo en guerra con Inglaterra por allá por el año 1982, y este es el síndrome más descrito en los soldados sobrevivientes. Ustedes saben que murió un grupo más o menos aproximado de 350 jóvenes. Bueno, los registros de los servicios de salud argentinos dicen que hoy día los suicidios sobrepasan los 350 personas. O sea, han habido más suicidios posteriores a la guerra que víctimas en la guerra. Y una de las cosas que las personas más describen es el síndrome de culpa del sobreviviente. ¿Por qué? ¿Por qué se murió mi amigo y no yo? ¿O qué tenía yo de especial que no me tocó a mí? ¿Mm? Esa es básicamente la intervención en crisis. Hemos hecho una mirada sumamente amplia, un poco rápida, pero sumamente amplia, de los tipos de crisis, de lo que se puede hacer y abordar. ¿Mm? Pero hay que trabajar la intervención en crisis porque promueve una mejor salud mental y un mejor bienestar psicológico. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Ahí le pedimos a la gente que reaccione con aplausos virtuales del Zoom. Bueno, queríamos agradecerle a usted personalmente, profesor, por este acercamiento que usted nos ha hecho a la intervención en crisis, que claramente, como usted dijo, es solo una pincelada de todo lo que puede hacer y bueno, motivamos y incentivamos a todos que puedan investigar un poco más. Y también queríamos darle las gracias a todos los participantes que escucharon la charla por haberse dado el tiempo de estar acá. Esta fue una charla organizada por el CAPSI.
Una de muchas, esta es la segunda, y queremos dejarlo invitado también a la próxima, que ya vamos a decir cuál será el tema. La estamos preparando también, que va a ser el próximo, el siguiente mes, pero va a estar bien, bien interesante. Ahora vamos a pasar a una breve sección de preguntas, así que Totu, te doy la palabra y terminamos con la sección de preguntas y ahí terminamos con esta presentación. ¿Le parece, profesor? muy bien, muchas gracias. Adelante, Totu, nomás. Listo. Gracias, profe, por la charla muy, muy general y súper bien abordado todo lo que habló. Bueno, una de las preguntas que yo también me identifico con esta es que en un momento habló sobre que las emociones que vemos como en la televisión no son las apropiadas para reaccionar frente a una situación de crisis. Entonces, ¿cuáles serían como las emociones más adecuadas? Porque igual siento que a veces igual es como importante darse un momento, no sé, para llorar un rato y como después reflexionar y todo, pero ¿cuáles serían las emociones apropiadas para cuando uno enfrenta una situación de crisis? A ver, podríamos decir, Consuelo, que está descrito en la psicología que el aprendizaje de modelos, o sea, el modelado de conductas es muy importante en la regulación que hacemos todos nosotros de la forma de comportarnos. El modelado de conductas tiene que ser un modelado que le permite a la persona desarrollar más recursos. A lo que yo me refería con la televisión es que más que si las reacciones emocionales son las adecuadas, los modelos que aparecen, o sea, la conducta que se muestra, es puesta como el modelo correcto, un modelo, un aprendizaje vicario, lo que hace el otro. ¿Mm? Y son particularmente sensibles los niños y los adolescentes a pensar que ese modelo es el correcto. Perfecto. Si pudiese la televisión ser vista en conjunto con un adulto, eso se corrige con que el adulto le diga al niño, por ejemplo, esa no es la forma de reaccionar, esa no es la forma correcta. ¿Mm? Los problemas se deben conversar, los problemas se deben explicar a los adultos, se debe pedir ayuda. Bastaría con ese proceso, mediar el mal modelado, Claro, ¿ya? Más que corregirlo. decir si hay emociones, claro, más que decir si hay emociones buenas o malas, lo que tendríamos que hacer es favorecer buenos modelos. Ahora, Perfecto. los psicólogos creemos que es muy favorable hablar de lo que nos pasa. Y eso es lo que tendríamos que promover. ¿Mm? Ahora, Perfecto. si el hablar de lo que nos pasa tiene que ver con un llanto descontrolado y con una crisis emocional, bueno, es parte del proceso. Pero si lo promovemos como que eso es y no existe la posibilidad de conversarlo, ahí nos estamos, creo yo, Claro, equivocando en alguna medida. ¿Mm? claro. Perfecto. Creo que queda clarísimo. Esta otra pregunta muy interesante y inteligente ahora que dice que uno como alumno, ¿cómo podemos ayudar a nuestros cercanos a resolver correctamente una crisis? ¿Hay alguna manera de ayudarlos? Porque con la pandemia y todo, igual es difícil que asistan a un psicólogo en estos momentos. Perfecto. Bueno, hay una humanidad compartida, yo decía hace un rato atrás. Lo plantean algunos modelos de terapia de tercera generación. Pudiera ser que uno no tenga los conocimientos teóricos, pero uno tiene una sensibilidad afectiva frente al otro que sufre. Uno tiene la disposición a escuchar al otro. Y esto es lo que uno puede hacer como estudiante, un alumno lo puede hacer. El ser respetuoso con lo que le pasa a la persona, escucharle atentamente y además de eso ver y preguntarle al otro, ¿qué has hecho tú para resolver esto? ¿En qué podría yo ayudarte? Porque la persona que está en una crisis probablemente tenga recursos para hacerlo, probablemente tenga a alguien a quien pedirle ayuda.
Y entonces lo que uno puede hacer como estudiante de psicología es ser una escucha atenta, respetuosa y un facilitador de los recursos del otro. Y eso pudiera ser bastante bueno para alguien que lo está pasando mal y no se requiere gran despliegue teórico, conceptual, porque hay una humanidad compartida. ¿Mm? Es como lo que hablaba anteriormente, que me llamó mucho la atención, que era como al final comprometerse con la situación vital de la persona. Exacto, exacto. Ahora, eso no es gratuito, ¿ah? O sea, eso le va a generar a usted un costo. Usted va a sentir las primeras veces que le pasó un camión por arriba. Tiene un Claro. gasto, ¿no?, extenso. ¿Mm? Perfecto. La siguiente. ¿Cómo se aplicaría esto a un nivel organizacional? Por ejemplo, ¿cómo se comunican despidos masivos? Bueno, lo primero que le quería contar allí, me parece que es interesante, que las personas que sufren despido de manera inesperada siempre están expuestas a una situación de crisis, siempre. Ahora, siendo que es una decisión que la empresa debe tomar, la comunicación del despido debe ser respetuosa hacia el otro, ¿ya? Debe ser cuidadosa, debe tomar en cuenta las sugerencias que le decía yo. La persona debe recibir la información de alguien que está designado para eso. El jefe de recursos humanos, el jefe directo. La información no debe ser dada en un pasillo, al pasar. Existe, en la ley se puede despedir a alguien por correo y mandarle la notificación a la casa, pero deberíamos intentar, los psicólogos, de tratar de que eso sea un proceso que se use menos. Una conversación respetuosa, abierta, donde hay por lo menos 2 personas de parte de la empresa escuchando, para que la persona pueda plantear lo que le pasa, porque no se trata de que se cambie la decisión, y que después la persona tenga la posibilidad de retirar sus objetos, sus pertenencias. Me tocó ver un señor a mí que después de una pelea con su jefe directo, en una reunión, él expresó que no estaba de acuerdo en algo y se produjo un intercambio de opiniones al terminar el día X, martes, por ejemplo, y el día miércoles él llega a trabajar y estaba despedido. Estaba despedido y el guardia le prohibió el ingreso al estacionamiento y le tenía todas sus cosas en una caja, todas sus pertenencias personales en una caja. Y él insistió en entrar para hablar con alguien y llamar a los carabineros. Claramente eso es una forma poco apropiada de comunicar una información. No estoy planteando que la empresa deba cambiar su decisión, porque tiene ciertos parámetros para tomar esa opción. Lo que estoy planteando es que debe haber un respeto a la dignidad del otro, a la humanidad del otro, y eso pudiera ser labor de los psicólogos. Porque entonces la misma decisión yo la valoro distinto, hago una valoración cognitiva distinta. No me están expulsando, no me están agrediendo, sino que no había más alternativa. ¿Me explico? Perfecto. Bueno, y por último, para cerrar ya estamos en el tiempo, esta está muy buena, dice, cuando hay que hacer primeros auxilios psicológicos en una situación masiva, ¿cómo saber a quién atender? Creo que todos merecen la atención, pero no me puedo multiplicar. Cuando se produjo el proceso de tsunami, el tsunami en el 2010, en una de las ciudades más afectadas fue Constitución, una universidad amiga, a través de su centro de alumnos, hizo una organización que existe hasta el día de hoy, que se llama Psicólogos Voluntarios de Chile, y organizaron un grupo de psicólogos y partieron a Constitución. Jóvenes, psicólogos jóvenes, estudiantes de psicología con ganas de ayudar,
Y lo que hicieron allí fue grupos de trabajo, y dividieron a la población por etapa evolutiva. Pusieron a niños a conversar juntos, adolescentes a conversar juntos, a adultos conversando juntos, y pusieron a las personas que habían perdido algún familiar producto del tsunami a conversar juntos. Hay publicaciones de eso, lo hicieron bastante bien. Producto de eso, como les digo yo, esa organización sigue hoy día. Después ellos han participado en un par de eventos más. Ahora, hay que tener muy claro cuál es el objetivo. Porque cuando fue el incendio en Valparaíso, el incendio masivo que quemó algo así como 2.500 casas, un grupo de psicólogos llegó a Valparaíso a ayudar, pero no tenían ninguna organización, no tenían ningún objetivo, y empezaron a hablar con los bomberos, cada uno en forma independiente, para pedir cómo podían ayudar, y muchos de esos psicólogos terminaron descargando los camiones, porque era lo que se podía hacer en ese minuto, pero no dieron ayuda psicológica. Entonces, en uno de los puntos que yo les estaba diciendo, cuando uno va a trabajar en una situación de crisis, tiene que ir con algún esquema de lo que va a hacer, de lo que va a preguntar, de lo que busca ayudar. Y lo que pasó en Constitución, que fue muy bueno, fue porque el grupo tenía alguna orgánica, se conocían, estaban alrededor de un centro de alumnos, la universidad los apoyó, y lo que pasó en Valparaíso fue una ayuda espontánea. Entonces cada uno tenía opciones distintas, opiniones distintas, Claro. y eso finalmente no impactó en la población. Hay una muy buena experiencia también en el aluvión de Antofagasta, de hace más años, ustedes probablemente no lo recuerdan, y ahí también fue de una universidad amiga, que no es la de Constitución, a trabajar con los alumnos, hicieron una práctica profesional, se quedaron un semestre allá, y trabajaron con la población, y eso también está publicado, y de muy buen resultado. En la revista Terapia Psicológica hay varias experiencias. Ahora, lo que hay que hacer allí, pensando que los recursos siempre son pocos, es de alguna manera buscar ordenar a las víctimas. Lo que hicieron en Constitución fue esto, como les digo yo, organizaron a los grupos por etapa evolutiva y por nivel de compromiso. Las personas que habían perdido un familiar tenían una dinámica muy distinta, y un nivel de sufrimiento y un nivel de crisis lamentablemente muy complejo, muy complejo. Así es que a mí me parece que lo que hay que pensar es que si las crisis son por razones ambientales, nosotros somos un país que siempre va a tener problemas ambientales, desastres naturales que van a generar crisis. Entonces hay que preparar programas. Hay que preparar programas. El Ministerio de Salud, después del tsunami, sacó hace unos 3 años atrás un documento que se llama algo así como Tratamiento de la Salud Mental en Niños de Menores de 6 años frente a crisis naturales o frente a desastres naturales. Y hay una serie de etapas, y lo repartieron en todos los consultorios del país. Y lo que hay ahí es un montón de sugerencias de lo que se debe hacer desde la perspectiva psicológica. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros, tener claridad. ¿Y eso se aplica hoy en día? Y eso está disponible. No se aplica porque no había una situación de crisis, pero cuando haya, se tiene que aplicar, y está allí escrito. Y entonces pasa lo mismo con un psicólogo clínico de consulta. Debería tener un plan de cómo se hace la intervención en crisis, porque le van a llegar pacientes en esas condiciones, con intentos de suicidio, con crisis producto de conflictos familiares, le van a llegar. Entonces tiene que tener un protocolo de lo que se hace, de lo que debería ser. Profe, preguntan ahí cómo se llama la revista, dónde están estas... Yo lo tengo, se los puedo mandar, tengo el documento. Lo tengo de manera virtual, así que se los puedo mandar, el protocolo está con dibujo, está completo. Ahí nosotros podemos hacer circular la información. Sí, por supuesto, con todo gusto. Efectivamente, nosotros después podemos publicar la revista que usted nos comentó. Perfecto, con mucho gusto. Por las redes sociales. Y eso ha sido todo, profesor. Muchas gracias por su ya tiempo, vamos estando, por su voluntad. ya vamos estando en la hora.
Sí, Muchas así que eso, gracias. muchas gracias, A muchos ustedes, cariños, muchas profe. gracias. Muchas Sí, gracias. Estoy mirando el chat. les va- Muchas gracias por los sí, comentarios tan están cariñosos. harto, Sí, lo están queremos agradeciendo mucho, bastante profe. la charla. Estuvo súper buena, de nuevo agradecerle, profesor, por su tiempo, por su dedicación a incentivar, a motivar esto del aprendizaje. Y nos estaremos viendo ahí cuando se termine la cuarentena. De todas maneras, trataremos de hacerle llegar un regalito, un Sí, presente de parte de 60 sí, de alumnos todas del maneras. CAPSI de este año. Muchas Así que gracias. nuevamente le agradecemos y bueno, los dejamos invitados también a todos a nuestra siguiente charla que va a ser ahora en el mes de junio. Muchas Vamos a ir gracias. Muchas cerrando. gracias. Muchas gracias, No sé si usted profesor. tiene unas palabras. Profesor, si Profesor, quiere decir algo no sé si usted quiere para decir unas últimas despedirse de palabras. nosotros. Ah, muchas gracias. Yo pensé que usted como presidente, Matías, iba a decir unas últimas palabras. Mire, me resulta muy reconfortante que un jueves cualquiera en pandemia de invierno estemos conversando de la psicología solo por el gusto de aprender y de querer ayudar a los otros. Creo que Sí, pues, y tuvimos eh, muy alto quórum esta vez. sí, así que salvó el día esto y la semana. Muchas gracias, Muchas muchas gracias. gracias, profesor. Muchas Un gracias, abrazo. profesor. Muchas gracias a todos. Vamos a terminar entonces la reunión. Chao, chao.